Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí como siempre. Espero que estén teniendo un día maravilloso, una semana increíble, o lo que sea que estén celebrando porque la vida es para celebrar, ¿no creen? Hoy, tenemos un vídeo que prepárense, porque va a tocar las fibras de su corazón. Sí, lo han adivinado por el título. Vamos a hablar de Serkan y Eda. Ya están suspirando. Todos amamos su historia, sus altibajos, su amor incondicional. Pero esta vez, nos vamos a sumergir en algo muy especial. Vamos a analizar una declaración de Serkan a Eda que es simplemente conmovedora. Les prometo que van a necesitar pañuelos. Antes de que sigamos y antes de que la emoción nos embargue por completo, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan analizando series, películas, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos contenido interesante, entretenido y, por supuesto, lleno de emoción. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias de verdad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bien, ahora sí, a lo que venimos. Prepárense para un viaje emocional. Vamos a hablar de esa declaración de Serkan a Eda que, seamos honestos, nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. No voy a revelar de inmediato cuál es, porque quiero construir la anticipación, quiero que recuerden el contexto, que sientan de nuevo la tensión y el amor que rodeaba ese momento. Serkan Bolat. Un nombre que evoca tantas emociones. El hombre frío, el hombre de negocios, el hombre que parecía incapaz de amar. Pero luego llegó Eda. Eda Yildiz. Una mujer fuerte e independiente, llena de pasión y de vida. Una mujer que desafió a Serkan, que lo sacó de su zona de confort, que le mostró lo que realmente significa amar. Su relación no fue un camino de rosas, lo sabemos. Tuvieron que superar muchos obstáculos, malentendidos, inseguridades, incluso amnesia. Pero a pesar de todo, su amor siempre encontró la manera de florecer. Era un amor que lo podía todo. Un amor que inspiraba. Y es precisamente en medio de todas esas dificultades, en esos momentos de vulnerabilidad, donde Serkan pronunció esas palabras que nos hicieron llorar. No fue una declaración grandilocuente, llena de efectos especiales y fuegos artificiales. Fue algo mucho más simple, pero infinitamente más poderoso. Fue cuando Serkan le dijo a Eda: «Eres mi hogar». Sí. Eres mi hogar. 3 palabras. 3 palabras que lo dicen todo. Piensen en lo que significan esas palabras viniendo de Serkan Bolat. Un hombre que siempre ha estado enfocado en su carrera, en sus proyectos, en el éxito profesional. Un hombre que parecía no necesitar a nadie. Y de repente le dice a Eda que ella es su hogar. Que ella es el lugar donde se siente seguro, donde se siente amado, donde se siente él mismo. Es una declaración que trasciende lo romántico. Es una declaración de dependencia emocional, de necesidad, de vulnerabilidad. Serkan, el hombre fuerte e impenetrable, se abre por completo a Eda y le revela su corazón. Le dice que ella es su refugio, su consuelo, su lugar en el mundo. Esas palabras son especialmente conmovedoras si consideramos todo lo que Serkan había pasado. Su relación con su padre, la pérdida de su hermano, su obsesión por el trabajo. Eda llegó a su vida como un torbellino, lo desestabilizó por completo, pero también le dio un propósito, una razón para vivir, un lugar al que pertenecer. Y la reacción de Eda, por supuesto, también fue maravillosa. Ella, que siempre había luchado por su independencia, por su libertad, por sus sueños, se dio cuenta de que también necesitaba un hogar, un lugar donde sentirse segura y amada. Y encontró ese hogar en Serkan. Esa escena es un ejemplo perfecto de la química que hay entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su actuación es impecable, transmiten a la perfección la emoción, la vulnerabilidad, el amor que sienten sus personajes. Es imposible no sentirse conmovido por su interpretación. Y no solo es la frase en sí, sino también el contexto en el que se pronuncia. La música, la atmósfera, la mirada en los ojos de Serkan. Todo contribuye a crear un momento mágico, un momento que se queda grabado en nuestra memoria. Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, buscamos un hogar. Buscamos un lugar donde sentirnos aceptados, amados, valorados.
Un lugar donde podemos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Y a veces, ese hogar no es un lugar físico, sino una persona. Una persona que nos entiende, que nos apoya, que nos ama incondicionalmente. La relación de Serkan y Eda nos recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, y que a veces, el hogar que estamos buscando está justo frente a nosotros. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y dejarlo entrar. Así que sí, esa declaración de Serkan a Eda es una de las más hermosas y conmovedoras que he escuchado. Es una declaración que nos recuerda el poder del amor, la importancia de la vulnerabilidad, y la belleza de encontrar un hogar en otra persona. Espero que hayan disfrutado este análisis. Espero que hayan sentido la emoción, la pasión y el amor que rodea a esta pareja icónica. En resumen, hemos explorado esa poderosa declaración de Serkan a Eda: eres mi hogar, entendiendo su profundo significado y el contexto emocional que la rodea. Vimos cómo esta simple frase revelaba la vulnerabilidad de Serkan y la profundidad de su amor por Eda, convirtiéndose en un momento inolvidable para todos los fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esa declaración? ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Eda? ¿Qué otras series o películas les gustaría que analizáramos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de Serkan y Eda. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco profundizando en el significado, el hogar como refugio emocional asterisco asterisco. Ahora, vamos a sumergirnos aún más en la profundidad de esta declaración. Porque eres mi hogar, no es solo una frase bonita para un drama romántico. Es una promesa, una revelación y una confesión de vulnerabilidad que marca un punto de inflexión en la relación de Serkan y Eda. Consideremos la trayectoria de Serkan. Desde el principio, se nos presenta como un hombre obsesionado con el control, con la eficiencia, con la perfección. Su mundo es un mundo de ángulos rectos, de horarios estrictos, de proyectos ambiciosos. No hay espacio para la espontaneidad, para la emoción, para la vulnerabilidad. Su vida es un edificio meticulosamente construido, donde cada ladrillo está en su lugar, donde cada detalle está cuidadosamente planificado. Pero la llegada de Eda es como un terremoto que sacude los cimientos de ese edificio. Ella es lo opuesto a Serkan, impulsiva, apasionada, creativa, libre. Ella no sigue las reglas, las desafía. Ella no se conforma, sueña. Ella no se esconde, se muestra tal como es. Eda entra en la vida de Serkan como una ráfaga de viento fresco, derribando las paredes que él mismo había construido para protegerse del mundo. Lo obliga a enfrentar sus miedos, a cuestionar sus creencias, a salir de su zona de confort. Y al principio Serkan se resiste. Lucha contra ella, la rechaza, intenta controlarla. Pero cuanto más intenta mantenerla alejada, más fuerte se siente atraído hacia ella. Porque en el fondo Serkan anhela lo que Eda representa, la libertad, la alegría, la autenticidad. Él anhela poder ser él mismo sin tener que cumplir con las expectativas de los demás, sin tener que ocultar sus debilidades, sin tener que reprimir sus emociones. Y es precisamente en la presencia de Eda donde Serkan comienza a encontrar ese espacio para ser él mismo. Ella lo acepta tal como es, con sus defectos y sus virtudes, con sus miedos y sus sueños. Ella no intenta cambiarlo, lo ama por lo que es. Es por eso que la declaración, eres mi hogar, es tan significativa. Porque Serkan no solo le está diciendo a Eda que la ama, le está diciendo que ella es el lugar donde se siente seguro, donde se siente aceptado, donde se siente él mismo. Le está diciendo que ella es su refugio en un mundo que a menudo se siente hostil y amenazante. El hogar en este contexto no es solo un lugar físico, sino un estado emocional. Es la sensación de pertenencia, de seguridad, de amor incondicional.
Es el lugar donde podemos bajar la guardia, donde podemos mostrar nuestras vulnerabilidades, donde podemos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Y para Serkan, Eda se convierte en ese lugar. Ella es su ancla, su brújula, su faro en la oscuridad. Ella es la persona que lo ayuda a navegar por las tormentas de la vida, que lo levanta cuando se cae, que lo alienta a seguir adelante cuando quiere rendirse. *** El impacto en Eda, encontrando estabilidad en la aventura ***. Pero la declaración de Serkan también tiene un profundo impacto en Eda. Porque Eda, a pesar de su aparente fortaleza e independencia, también anhela un hogar. Ella también busca un lugar donde sentirse segura y amada. Eda siempre ha sido una persona que lucha por sus sueños, que no se conforma con lo que la vida le ofrece. Ella es una mujer ambiciosa, decidida, que no tiene miedo de tomar riesgos. Pero esa lucha constante por alcanzar sus metas a menudo la deja exhausta y vulnerable. Ella ha tenido que enfrentar muchas dificultades en su vida, desde la pérdida de sus padres hasta la constante presión de tener que mantenerse a sí misma y a su tía. Ella ha aprendido a ser fuerte, a ser independiente, a no depender de nadie. Pero en el fondo Eda también anhela un compañero, alguien que la apoye, que la ame, que la haga sentir segura. Ella anhela un lugar donde pueda bajar la guardia, donde pueda ser vulnerable, donde pueda ser ella misma sin tener que luchar constantemente. Y en Serkan, Eda encuentra ese compañero. Él la desafía, la inspira, la apoya. Él la ama por su fuerza, por su independencia, por su pasión. Él no intenta controlarla, la respeta y la admira. Pero lo más importante es que Serkan le ofrece a Eda un lugar donde sentirse segura y amada. Él le ofrece un hogar. Él le dice que ella es su refugio, su consuelo, su lugar en el mundo. Y esa declaración es un punto de inflexión en la vida de Eda. Porque ella se da cuenta de que no tiene que renunciar a su independencia, a su libertad, a sus sueños para encontrar un hogar. Ella puede tenerlo todo, una carrera exitosa, una vida plena y un amor verdadero. *** El poder de la vulnerabilidad, un nuevo paradigma de masculinidad ***. Además, la declaración de Serkan rompe con los estereotipos tradicionales de la masculinidad. Porque Serkan, al admitir que necesita a Eda, al confesar su vulnerabilidad, al declarar que ella es su hogar, está desafiando la idea de que los hombres deben ser fuertes e independientes. Él está demostrando que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad, en la capacidad de abrir el corazón y mostrarse tal como uno es. Él está demostrando que no hay nada de malo en necesitar a alguien, en depender de alguien, en amar a alguien incondicionalmente. Esta representación de la masculinidad es refrescante y empoderadora. Porque anima a los hombres a dejar de lado sus máscaras, a conectar con sus emociones, a buscar relaciones significativas. Les muestra que no tienen que ser perfectos para ser amados, que pueden ser vulnerables y seguir siendo fuertes. *** Más allá de la ficción, un mensaje universal ***. La historia de Serkan y Eda, y en particular esa declaración de "Eres mi hogar", resuena con nosotros porque toca una fibra universal. Todos, en algún momento de nuestras vidas, buscamos un lugar donde sentirnos seguros, amados y aceptados. Buscamos un hogar. A veces encontramos ese hogar en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra comunidad. A veces lo encontramos en un lugar físico, en una casa, en una ciudad, en un país. Pero a veces lo encontramos en otra persona. Y cuando encontramos ese hogar en otra persona, es como si hubiéramos encontrado nuestro lugar en el mundo. Es como si hubiéramos encontrado nuestra razón de ser. Es como si hubiéramos encontrado el amor verdadero. La declaración de Serkan a Eda es una celebración de ese amor verdadero, de esa conexión profunda que trasciende el tiempo y el espacio. Es un recordatorio de que el hogar no es solo un lugar, sino un sentimiento. Y que ese sentimiento puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de otra persona. Espero que este análisis más profundo les haya permitido apreciar aún más la belleza y el significado de esta icónica declaración. Y los invito a seguir compartiendo sus opiniones y reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.